Buenos días, mi nombre es Edison Fabián Sánchez, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, sección Atuma. Entonces hoy les vengo a hablar sobre la liquidación de perjuicios por falla médica en la prestación de servicios de salud. Entonces pues vamos a hacer una breve introducción de lo que es como la salud en Colombia. Entonces pues decimos que el servicio de vital importancia pues para la población colombiana es el servicio de salud, pues de este se requiere y se depende para toda actividad que realicemos. Por lo tanto, es un servicio de vital importancia en cualquier actividad que se quiera realizar. Este servicio debería ser un derecho fundamental como Estado social de derecho que somos. Pero pues en Colombia este derecho a la salud está regulado, bueno, digámoslo, positivizado pues como un derecho social. Entonces, pues decimos que pues a pesar de que es un derecho de vital importancia que ha sido producto de diferentes tratados ratificados por Colombia, que tanta jurisprudencia al respecto de la salud como un servicio vital, como por ejemplo las tutelas. Pero pues en Colombia la salud se ha convertido en un negocio y pues por cierto, digamos así, muy lucrativo, ya que muchas entidades que prestan este servicio de vital importancia, pues no lo prestan con todas las garantías que este merece, que este se debiera prestar, ¿sí? Entonces en realidad lo que buscan en las empresas son pues ganancias, así que pues por buscar esta ganancia muchas veces niegan sistemáticamente pues los servicios de salud. Digámoslo, hoy en día es casi imposible que adquirir una cita médica y pues cuando esta se logra adquirir se tiene que esperar mucho tiempo pues para llegar a una revisión o un diagnóstico de un doctor a su paciente, ¿sí? Y pues en muchas ocasiones pues los doctores cometen errores en sus diagnósticos, pues lo cual trae muchas consecuencias pues para el Estado, ¿sí? Ya que pues debido a un diagnóstico equivocado pues pueden ocurrir muchas cosas e inclusive incurrir en responsabilidad del Estado y que vendría siendo que viene a indemnizar perjuicios morales como perjuicios materiales. Entonces decimos que pues en Colombia la falla en el servicio se desprende de la prestación de un servicio estatal que al no ser prestado en la forma debida genera un daño derivándose que el Estado tenga que responder directamente por ese daño ocasionado cuando sea causado por una falla del servicio, como lo estamos diciendo, lo cual se configura pues como un nexo causal. eh, Frente a este punto, digamos, vale la pena como aclarar que para que el Estado cumpla su función, que es la de los servicios que tiene a su cargo como la salud, debe hacerlo por intermedio de individuos y entidades que muchas veces son imposibles de identificar al ocurrir el daño y por ello pues el Estado responde directamente sin perjuicio de que pues el Estado después de adelantado el proceso buscará a los, digamos, a los culpables de esta falla en el servicio para pues ejercer las debidas acciones de repetición. Eh, digamos que pues el presente proyecto se hace con el fin pues, de identificar en la jurisprudencia colombiana con qué criterios o en qué criterios se basan los jueces a la hora de llegar a indemnizar a una persona por un daño antijurídico ocasionado pues por la mala prestación de los servicios de salud de nuestro país, ya que esta situación pues es muy concurrente. Entonces pues para mí resulta importante identificar cómo se liquidan esa clase de perjuicios, los perjuicios morales y materiales, que pues los perjuicios morales los que son ocasionados por ejemplo digamos a la familia, a los familiares, a los amigos, ¿sí? Después de una falla en el servicio médico colombiano, ya que pues el Estado tiene como la obligación de indemnizar. Entonces pues por eso es importante este proyecto. Entonces ahora pues vamos a hablar tenemos tres factores importantes para configurar una responsabilidad del Estado. Pues primero que todo es una actuación administrativa o un acto o una acción. Dice que pues decimos que es requisito indispensable, ¿sí? Que tiene que haber obligatoriamente un acto. Dice que existe una actuación que pueda ser, que exista una imputación, que exista una conducta que pueda ser imputada a una entidad pública, bien sea que dicha actuación sea por una acción de omisión o por una acción de hecho, por un acto, por una operación, ¿sí? Decimos que tiene que haber un daño antijurídico establecido pues en el artículo 90, que dice que pues es un daño antijurídico, es algún
daño que una persona no esté en la obligación de soportar. Y tenemos el nexo causal, que es que entre la actuación imputable a la administración y el daño causado debe existir como una relación de causalidad, lo que implica pues que ese daño debe ser efecto o resultado de aquella actuación. Bueno, entonces ahora vamos pues a hablar de la responsabilidad médica. En primer lugar, es preciso decir que se entiende por derecho médico como la regulación jurídica de actos, procesos, condiciones y elementos que inciden o pueden tener trascendencia en la protección del derecho a la vida y a la salud. Pues estamos hablando como estamos hablando de responsabilidad, entonces pues busquemos una definición de la Real Academia Española, que pues nos define responsabilidad como pues la obligación de reparar o satisfacer que le pertenece al Estado. Entonces decimos que esa responsabilidad se puede dar por una falta o pues por una falla en el servicio, y la falta o la falla en el servicio es la actuación irregular, una actuación tardía, una actuación defectuosa o hechos u omisiones pues que ocasionen un daño, pues que ocasionen un daño de la administración que digamos que transgrede o que agrede derechos o intereses jurídicamente tutelados. Pues este régimen encuentra su fundamento en un servicio que la administración debe prestar como una obligación, ¿sí? Como pues un Estado social de derecho. Entonces pues ahora vamos a hablar de los eximentes de responsabilidad. Pues como todos sabemos, el médico o la entidad demandada por una falla en el servicio pues tiene también derecho como a quitarse esa responsabilidad de encima, a eximirse de esa responsabilidad. Pues entonces tenemos que pues el médico podrá ser exonerado de su responsabilidad pues probando la fuerza mayor del caso fortuito, o pues también podemos decir que pues la culpa exclusiva de la víctima, que es cuando es la propia persona que causa el daño en su cuerpo o a su salud y que genera en ella pues un perjuicio como tal, ¿sí? También tenemos el hecho de un tercero, que es cuando una persona ajena a la relación del médico o del paciente es la que ocasiona el daño. La fuerza mayor decimos que es el hecho imprevisible o imprevisto, ¿sí? O sea, es irresistible, que pues no estamos, digamos que no se puede predecir, que no podemos saber si va a pasar o no. Y el caso fortuito es el hecho imprevisto, irresistible y de causa desconocida, pues que ocurre dentro de la esfera jurídica del deudor, un hecho que ocurre con intervención de la voluntad del hombre. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de la diferencia entre daño y perjuicio. Entonces, pues la doctrina francesa nos señaló que pues el daño como un hecho es uno que atenta contra la integridad de un bien o de una persona determinada, mientras que el perjuicio viene siendo como la consecuencia subjetiva, como esa consecuencia subjetiva del daño. Es como un menoscabo al patrimonio, pues cuyo resarcimiento o reparación se logra a través de la indemnización de dicho perjuicio ocasionado. Entonces vamos a hablar del principio de reparación integral, que nos dice que pues, constituye el fundamento principal de la declaratoria de responsabilidad del Estado. Todo es que el resarcimiento de los daños ocasionados no debe limitarse únicamente a la indemnización pecuniaria, sino pues a todas aquellas medidas o formas que procuren restablecer a la víctima a su estado anterior, ¿sí? Esa es como, digamos, la misión, digámoslo así, de indemnizar, ¿sí? O sea, como dejar a la persona como se encontraba antes de que se hubiera ocasionado dicho perjuicio. Decimos pues que este principio está consagrado en el artículo 16 de la ley 466 del 98. Bueno, vamos a hablar de la clasificación del daño. Pues entonces decimos que el daño moral es, digamos que es el dolor, la angustia, la aflicción física o espiritual, la humillación y en general pues los padecimientos que sufre la víctima, ¿sí? Decimos que son los que van contra las creencias, son los sentimientos, la dignidad, la estima social o la salud física. Entonces, pues este daño es
es que indemnizable. Tenemos pues el daño a la vida en relación, que es como se enmarca dentro de todas aquellas actividades, digámoslo así, no productivas de la víctima, ¿sí? Pero que son como recreativas, sociales, rutinarias. O sea, existe un menoscabo a la vida diaria del ser, una disminución de los placeres de la vida y pues que no va a seguir siendo la misma persona. Tenemos el daño a la honra, que es como un daño parecido al daño de la vida de relación, pero pues que este afecta la reputación y la dignidad de la persona, ¿sí? Va contra su honorabilidad y que consiste en acusaciones injuriosas, calumnias, que dan mala reputación a la persona frente a su familia y frente a la sociedad. Tenemos el daño sexual, que es una modalidad de daño moral que es esencialmente el que incide en la función de un goce sexual, o sea, la pérdida o disminución de la función o mejor, del complejo de funciones de los órganos sexuales. Tenemos los daños materiales, que es como otro ítem, que es el daño que tiene naturaleza puramente patrimonial, es decir, el daño que afecta a los bienes materiales de las personas, ¿sí? Bienes materiales de la persona. Tenemos el daño emergente, pues que corresponde al valor o precio de un bien o una cosa que ha sufrido daño o perjuicio, que cuando el bien o la propiedad de una persona ha sido dañada o destruida por otra, estamos ante ¿qué? Ante un debido caso de indemnización, y que este caso será, en este caso, pues que ese bien fue destruido o afectado. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, pues tenemos el ejemplo de un taxista, pues en este caso, digamos que estrellan el taxi. Entonces pues el daño emergente es que quiere decir que tenga que pagarle pues por los daños de ese taxi. Tenemos el lucro cesante, que pues hace referencia pues al dinero, ¿sí? A la ganancia o al dinero que se puede recibir, por ejemplo, digamos en ese caso del taxi, pues que mientras ese taxi estuvo en reparación y todo eso, entonces pues el señor no pudo trabajar. Entonces a eso pues le llamamos pues el lucro cesante. Entonces pues vamos a hablar de cómo se liquidan perjuicios morales según el Consejo de Estado, y pues decimos que pues el Consejo de Estado, el juez en el Consejo de Estado tiene como una cierta discrecionalidad, como una cierta autonomía. Tiene que estar persuadido por todas las pruebas, por los testimonios, para poder llegar a indemnizar un perjuicio moral. Este perjuicio moral tiene su precedente pues en una sentencia del 2001, que se pasa de gramos oro a salarios mínimos. Entonces, que dice que va de 50 a 100 salarios mínimos, pues dependiendo, todo es probatorio, ¿sí? Pero pues el tope máximo en la liquidación de perjuicios morales pues es de 100 salarios mínimos. Entonces pues en los perjuicios materiales podemos decir que eso va dependiendo del caso, dependiendo de las pruebas, y pues se depende, por ejemplo, de en cuánto está el salario mínimo legal mensual actual vigente. Se dice que también se depende de cuánto esté vengando la persona, y de la cantidad de personas que tenía a cargo, y de la esperanza de vida, ¿sí? De la esperanza de vida según la resolución 0497 de 1997, que es como una esperanza de vida que le dan a los colombianos. Entonces con eso se basan pues para liquidar, digamos, los perjuicios materiales. Entonces pues esto es todo, espero que hayan entendido. Pues mi nombre es Edison Fabián Sánchez y muchas gracias.